vamos a activar. ¿Me escuchas bien? Muy bien, muy agradecido con esta invitación. Saludos a Guanajuato, a México y donde quiera que nos estén escuchando. Estamos en Guanajuato, la capital del mundo, la sucursal del cielo, el ombligo del universo, la Atenas de por acá, la C, la Sorbona del Bajío, futuro puerto de mar, centro de gravitación universal y demás atributos que por humildad y prudencia nos guardamos el día de hoy. Jorge, mucho afecto. Gracias, Juan Carlos, igualmente. Y les decía que pensé que era un protector de pantalla tu fondo de la imagen, pero empecé a ver que se movían las hojitas del árbol y vi que no era un fondo de pantalla. Es la naturaleza, la única que es perfecta. Nosotros somos sumamente imperfectos. Muy bien, Juan Carlos. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación esta mañana. Quiero decirte que cuando se enteraron que te íbamos a tener el día de hoy en esta entrevista, te llegaron un sinfín de saludos, gente que te recuerda con mucho cariño aquí en Guanajuato. Sé que no te has ido de Guanajuato, sé que sigues en Guanajuato, a pesar de estar cubriendo una labor tan importante legislativa en la Ciudad de México, pero tienes un sinfín ya te los pasaré con el reporte de esta mañana, te pasaré todos los saludos de gente que te estima, que te extraña y que te valora tu trabajo, que has dejado huella aquí en el Estado. Alumnos, muchísimos alumnos que te recuerdan más como profesor que como político, así es que también te mandaré esos saludos de personas que tienen muy bonitos recuerdos de ti como catedrático. Y quisiera empezar, Juan Carlos, si me permites, dividir esto en 3 etapas. La primera, ¿quién es Juan Carlos Romero Hicks? Ese chavo inquieto o ese niño soñador que pensaba, que soñaba cuando era niño ahí en esta bella capital del estado, y cómo se fue formando Juan Carlos Romero Hicks. Juan Carlos Romero Hicks nació en Guanajuato. Guanajuato, somos de una familia de 6 generaciones ya viviendo aquí, y tengo 2 ramas, la parte de los Romero y la parte de los Hicks. Por el lado de los Romero llevamos ya 6 generaciones. Mi bisabuelo, don Carlos Romero, fue el director de la Casa de Moneda de Guanajuato durante la etapa del Porfiriato. Esa casa está a un costado del Teatro Juárez en nuestra ciudad capital. Mi abuelo venía de una familia de 13 hermanos, la segunda generación. El doctor Enrique Romero Ceballos, un médico de gran prestigio, fue alcalde de la capital. A caballo iba a ofrecer consultas a los capitalinos, murió a una edad sumamente joven. Mi padre fue abogado y con la tristeza comparto que de los hechos que más han marcado mi vida fue la muerte de mi padre cuando yo estaba apenas a los 15 años de edad. Luego, en la siguiente generación, soy padre de 10 hijos. Hay quien planea en números pequeños y quien planea en números grandes. Estoy muy orgulloso de todos ellos. Tengo una esposa que está muy activa desde hace más de 40 años en temas de carácter social, que tiene su vida propia como empresaria y sobre todo sumamente generosa. Ya tengo cinco nietos, y entonces es así, en suma rápida, la parte de los Romero. Por el lado de los Hicks, es una familia inglesa de origen cuáquero que se establecieron en Filadelfia. Este año, en noviembre, los Hicks van a cumplir 500 años de que llegaron a los Estados Unidos. Llegaron el segundo barco después del Mayflower en el New Fortune, y en noviembre cumplirán 500 años de haber llegado a los Estados Unidos. Tenemos el árbol genealógico. Mi madre es hija única, este año cumple 90 años de edad. Vino a México y, al igual que mi esposa, la broma que hacemos que vinieron a buscar marido y se conformaron con nosotros. Ella llegó aquí como una jovencita a punto de cumplir 21 años de edad, y eso ha sumado toda una serie de aspectos de una gran herencia. Crecí en una familia en donde mi abuelo era una leyenda viviente en la ciudad de Guanajuato por su nobleza como médico. Con frecuencia me encontraba a taxistas que no me cobraban el servicio porque él los había traído a la vida, o a sus padres o a sus abuelos. En esa generación de los Romero Ceballos, uno de los 13 hermanos
fue almirante de la Armada de México, y hay una placa alusiva en donde se señala: en esta casa nació el almirante Federico Romeo Ceballos, almirante, con una serie de atributos. Entonces, tengo una herencia de raíces profundas y de frutos fecundos de gran orgullo. Nací en una familia mediana para mi generación, 5 hermanos, soy el segundo. Todos han tenido una vida muy fructífera. Mi hermano mayor acaba de morir hace 6 meses, todavía tenemos esa gran tristeza. Y del lado de mi abuelo Hicks, él había sido ingeniero de minas, pero tuvo una afección cardíaca de pequeño, y eso lo obligó a dedicarse a otras tareas de carácter empresarial. En la escuela tuve extraordinarios maestros, a los que recuerdo con muchísimo cariño y me cambiaron la vida. Estuve en el Instituto La Salle, que es una escuela confesional, los años de preescolar y 2 de primaria, hasta que me corrieron por ser varón, no por conducta. Y después estuve en una extraordinaria primaria, la Ignacio Allende, anexa a una escuela normal, que también me cambió el destino, porque por mí desfilaron cientos de maestros que estaban en preparación. Tengo compañeros que han destacado muchísimo, nos seguimos reuniendo más de una vez al año. Estuve el primer año de la secundaria en los Estados Unidos, porque mi abuela acababa de fallecer. En la misma zona, en el edificio de la escuela normal, estuve en la secundaria. También soy hijo de la escuela pública mexicana, nos seguimos reuniendo con frecuencia. Estuve en la preparatoria de la Universidad de Guanajuato, soy de la primera generación que estrenó el espacio donde está en la Alameda la preparatoria oficial. Después estudié en la universidad. En esa época tuve que tomar una decisión muy difícil, porque mi padre acababa de fallecer. Estuve a punto de ir a estudiar a la Ciudad de México, ya tenía casi la admisión lograda y el boleto de autobús para irme a la Ciudad de México, y me arrugué. Hablé con mi mamá y le dije: somos de aquí y aquí nos quedamos. Entonces hay decisiones que van marcando el destino sin saber hacia dónde nos vamos a ir. Egresé de la carrera de Relaciones Industriales, nos seguimos reuniendo con frecuencia. Algunos compañeros ya han fallecido, todos son inmensamente talentosos, y recién egresado me casé. Viví 2 años en Estados Unidos, hice 2 posgrados en Oregon, una ciudad hermana de Guanajuato que es Ashland, y en esa ruta recibí invitación para trabajar en la Universidad de Guanajuato, y me quedé ahí prácticamente casi toda mi vida. De lo que más añoro son mis alumnos. Empecé siendo profe en la prepa, arremangado, en la prepa de Guanajuato, en Silao, y luego en las carreras de la propia universidad y algunos de los posgrados. Llegué a ser secretario académico de mi escuela, posteriormente director de recursos humanos, asesor en materias de planeación, y un extraordinario rector me invitó a ser secretario general de la universidad, don Santiago Hernández Ornelas. Después ya tuve el privilegio de llegar a la rectoría de la universidad. De pequeño me gustaban mucho los deportes. Como decíamos en la época, era muy cascarita en el fútbol y en el básquetbol. Fui seleccionado municipal, participé en varios concursos. Tuve una exposición religiosa mezclada entre la parte latina, católica, y la parte anglo de parte de mi mamá y de mi familia Hicks. Participé en grupos apostólicos. Todas esas son experiencias que van marcando la vida. Y al crecer en una ciudad como Guanajuato, años después como rector, comentaba que Guanajuato, más que una ciudad universitaria, es una universidad rodeada por una ciudad, en donde los hijos de la universidad están en sintonía con los mineros,
con la sede de los poderes públicos, la artesanía, el turismo, y en una ciudad mágica que, por otro lado, hoy nadie en su sano juicio haría una ciudad en Guanajuato, en una cañada, sin cuadras, sin geometrías de aproximación predecible, y en cada esquina se encuentra uno espacios maravillosos. Me considero la persona más afortunada de la creación, porque recibí amor, enseñanzas de educación, libertad y caminos de lo que hoy estamos surgidos en nuestro país, que son caminos de esperanza. Qué bárbaro, Juan Carlos, no cabe duda. Es lo interesante de este tipo de charlas, porque no es una entrevista formal, es conocer primero al ser humano, a la persona. Les he dicho en otras entrevistas a quienes nos han permitido los espacios, que a veces el servicio público le ponen una armadura a la persona y le quitan el ser humano para convertirlo en un ente medio robótico, medio inerte, en donde eres el culpable de todo o debes de ser el mago de resolver todo con una varita mágica. Y a veces se nos olvida esta parte, que los funcionarios públicos también son seres humanos, también sienten, también lloran, también se frustran, también se enojan, también tuvieron una vida pasada y están construyendo vidas y dependen muchas de ellas. Así es que qué padre conocerte en esta otra faceta, conocerte un poco más profundo de quién es Juan Carlos Romero Hicks. Y de esto pues me lleva a ir pasando a la segunda parte. ¿Cuándo empieza Juan Carlos Romero Hicks, funcionario de la vida pública política? Porque por lo que dice, siempre ha sido una figura pública, partícipe de la educación, un personaje muy social y sociable desde niño, por lo que estoy escuchando, y por haber nacido donde naciste. Pero ¿qué te lleva o cómo es el destino hacia la vida pública formal? Y no sé si después partidista, ya nos contarás un poquito de eso. La Universidad de Guanajuato es mi primera alma mater, y para nosotros educar es un acto de amor, de visión y de esperanza. Y en el encuentro de las ideas y la búsqueda del conocimiento, los valores de la universidad que vienen del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, la verdad os hará libres. En la verdad y en la libertad nos fuimos formando. Empecé por ser secretario de mi escuela, asesor en planeación, director de recursos humanos, secretario de la universidad. Y cuando llega la transición de carácter político en Guanajuato, en donde en el año de 91 tuvimos una elección fraudulenta, en donde se decide que el ganador formal es una persona, pero se convoca a Carlos Medina Plasencia, a quien quiero y admiro muchísimo. Lo nombran a él gobernador de Guanajuato en una época de una transición muy compleja. Y en ese momento la Universidad de Guanajuato no tenía el carácter de ser autónoma. Carlos Medina hizo algo que pocos políticos hacen, fue a la casa de cada persona a invitarlo para poder acceder al cargo. Aquí a unos cuantos metros, el ingeniero Medina vino a invitarme para ser rector, y le pregunté, ¿y qué quieres para la universidad? Y empezamos ahí a platicar que uno de los temas más importantes tendría que ser el tema de la autonomía universitaria, la facultad de autogobernarnos como institución, y eso me dio un sendero en donde con la comunidad universitaria fuimos construyendo el camino de la autonomía. En ese momento no tenía la menor idea de una ruta posible de vida en otro tipo de cargos a futuro. Es la universidad la que nos fue alimentando. Sí, se hizo un gran esfuerzo, logramos la autonomía, es la conquista de todos, porque fue esperando muchos años, y seguramente muchos, acabamos de cumplir 26 años de la autonomía. Son días largos y años cortos, ya más de un cuarto de siglo, y eso nos hizo tener interacción prácticamente con todos los partidos políticos. Y así las cosas, en el interinato del ingeniero Medina, ya se venía la reforma política y ningún partido tenía mayoría en el Congreso local. Los partidos empezaron a buscar opciones,
para la posible destitución del gobernador Vicente Fox, quien ya había anunciado su deseo de ser candidato a la presidencia de la República. Buscaron a personas de la sociedad civil y uno de los casos fue el mío. Me buscaron varios partidos para la posibilidad de ser eventualmente gobernador sustituto. Esto nunca se perfiló, quedaron en pláticas confidenciales y con la prudencia del caso uno tiene que guardar estas historias, aunque con muchísimo agradecimiento. Y estando así, en el año del 97 fui consejero del IFE en la elección intermedia, en el mandato del presidente Zedillo. Aquí es una persona a la que yo admiro y respeto muchísimo, y hacia fines del año de 98 recibí una invitación del Partido Acción Nacional para poder ingresar a la posible competencia electoral. Esto es muchísimo tiempo antes de la propia elección. Esto no tenía certezas, me pidieron reflexionar y abriendo el año de 99 ya recibí una invitación más formal para competir, no para ser el candidato. Y tomé unas decisiones más difíciles de mi vida, que fue dejar la Universidad de Guanajuato, y me gusta planear las cosas. Hicimos el trazo con el equipo inmediato y entre el día que dejé la rectoría de la universidad y el día de la elección, el 2 de julio del 2000, pasaron exactamente 500 días. Y en esos 500 días hicimos trabajo de precampaña, fue muy difícil. Tuvimos el último domingo de enero una convención en Irapuato, que fue una competencia muy ardua y el final de fotografía, y luego ya competimos para la elección en el año 2000 a la gubernatura. A veces me preguntan quién es Juan Carlos Romero. Les digo, soy Juan Carlos Romero Hicks. En un primer momento nazco para tener el gran orgullo de ser guanajuatense y mexicano. A los 18 años me convierto en ciudadano, como derecho de nuestra Carta Magna, y 25 años después entré a un partido político. Vengo de una familia plural. Mi abuelo conoció al presidente Obregón, mi papá jugaba de niño con las cintas de los discursos de Álvaro Obregón y participaron en esa etapa en donde se funda en su momento el Partido Nacional Revolucionario. Tengo un hermano al que quiero mucho que es priista, tengo también parientes que están en Morena y en el PRD. Venimos de una familia que entiende la pluralidad como una divisa y no como un mal tolerado, porque al final del día todos tenemos, como lo tengo aquí detrás, el mismo cielo, pero no el mismo horizonte. Y tenemos que construir nuevos espacios para poder ir al futuro. Y esa es la manera en que ingresé a un partido político y empecé ya un trayecto hacia 3 cargos de elección: la gubernatura, el Senado y hoy la Diputación Federal. Así es como ingresé. Tengo amigos en todos los partidos y la fortuna de venir del espacio de la universidad es que uno identifica, como alguna vez se lo escuché al presidente Elwin de Chile, una frase maravillosa, que la universidad es el lugar social de la verdad y donde se cultivan el arte, la ciencia y las humanidades sin segundas intenciones. Esa es la universidad. Es la gran institución y en todas las encuestas públicas es de las instituciones que tiene mayor credibilidad y mayor prestigio, y eso significa confianza, y la palabra confianza viene de depositar mi fe en una persona. Esa es la manera en que estuve en cargos públicos y ha sido maravilloso el poder aprender, el privilegio de servir. Juan Carlos, te toca ser gobernador en un momento importante de cambios estructurales en el país, pero te toca, muchos dirían, le tocó ser gobernador en el mejor momento, porque el gobierno federal pertenecía al mismo partido, o tú pertenecías al mismo partido de quien gobernaba el gobierno federal. Te tocan 6 años, muchos dicen, cómodos por ser partido en el gobierno.
prácticamente en los tres niveles de gobierno. Y ahora te ha tocado, después de la gobernatura, después de ser gobernador, te han tocado periodos de ser oposición, de pasar del poder ejecutivo en el Estado a experiencias, bueno, primero un cargo administrativo en CONACYT, en tiempos del presidente Calderón, y después en la parte legislativa, pero ya como oposición, te toca ser senador de oposición ante un PRI, y ahora te toca ser oposición en el Congreso de la Unión como diputado y con una gran responsabilidad como coordinador parlamentario de tu partido y también de oposición. Y aquí surgen tres preguntas que ojalá pudieras comentarnos. La primera, ¿qué significa gobernar desde el gobierno con el mismo partido? ¿Qué significa estar en oposición? Y sobre todo, ¿qué significa ser oposición de una izquierda indefinida? Porque hay varias izquierdas dentro de la izquierda que hoy gobierna. Tú hablabas de pluralidad en la familia, pues hoy muchos vemos una pluralidad dentro de la izquierda que gobierna y yo no sé si se define realmente como una izquierda. ¿Cómo han sido estos cambios, esta forma de gobernar y de tu ejercicio público en estos escenarios? Voy a matizar un poco las preguntas. Primero, cuando se llega a un cargo de gobierno, se gobierna para todos. Para mí los gobiernos deben ser daltónicos. Se gobierna para el que votó por ti, el que no votó por ti y el que no deseó hacer voto alguno. Y se mantuvo en abstención. Entonces, cuando fui gobernador, sí estoy muy orgulloso de mi partido político, pero yo no era un gobernador panista, era el gobernador de Guanajuato. Y tenemos poco más de 5 millones de guanajuatenses en el territorio que yo le llamo Tierra Santa. Las llamadas del cielo aquí son llamadas locales. Y así nos presentamos, porque uno tiene que entender todas las pequeñas y las grandes vibraciones y sueños de las personas que vas a poder representar. Ahora sí teníamos una coordinación muy ágil con el presidente Fox, porque él había gobernado el estado y no había que convencerlo mucho de proyectos. Al rato, si deseas, platicamos una de las travesuras más importantes que para mí es el proyecto de inversión económica más importante, que es el Puerto Interior, y que tú nos hiciste el honor de acceder a ser su primer director hace precisamente 14 años. Entonces, platicar con el presidente Fox era sencillo porque teníamos un diagnóstico análogo de cuál era la circunstancia. Lo que sí debo comentar es que en el espíritu federalista el presidente Fox no tenía sesgo alguno a favor de Guanajuato y no tenía por qué hacerlo, porque era el presidente de todos los mexicanos. Recuerdo que cuando llegué a la gubernatura me preguntaban muchas cosas del presidente Fox. Yo no tengo el carisma de Vicente Fox, ni soy su persona. Tenemos perfiles diferentes y el reto era construir diferentes realidades. Y tengo el honor en la vida de poder haber estado en un lugar en donde dejamos un estado sin deuda, prácticamente, sin inseguridad, sin corrupción, con la mayor inversión de infraestructura de la historia, la mayor atracción de inversiones a ese momento y la tranquilidad de que podemos caminar a las calles sin que nos reclamen. Al día de hoy no hay una persona que me haya reclamado. He cuidado mucho la legalidad y con todas las imperfecciones que uno tiene y no somos santos, algo que a mí me orienta todos los días es hacer las cosas de manera correcta, de manera transparente. No tengo un señalamiento de corrupción en la vida, no lo van a encontrar, porque nosotros creemos que así deben ser las circunstancias. Mi hijo Daniel, que me acaba de ser abuelo por quinta ocasión, me decía: papá, mide cada palabra, porque si no cumples, la vergüenza no solamente es para ti, es para nosotros y para las siguientes generaciones. Entonces, no creo en los gobiernos de un partido político. Sí hay que tener generosidad de reciprocidad, pero no puede ser así. Ahora, lo otro es que yo no creo en la oposición.
se lo decía cuando era gobernador a los demás partidos políticos, la no competencia genera incompetencia. Necesitamos que todos tengamos fuerza. No hay un solo partido que concentre toda la voluntad ciudadana. La misma palabra partido es una parcialidad. Luego entonces no podemos tener un criterio de que se gobierna de manera sesgada. Y sí, en el Senado el PRI tenía mayoría y ahora Morena tiene una mayoría artificial, porque no recibieron un mandato de mayoría. Quiero diferenciar. El presidente de los mexicanos recibió el 53.2% de la votación, una amplia popularidad y legalidad de origen de su mandato. Pero la alianza Juntos Haremos Historia obtuvo el 43.58%, hay casi 10 puntos porcentuales menos, casi 10 millones de votos menos. Entonces, cuando alguien nos dice, es que recibimos 30 millones de votos, sí, pero 59 millones no votamos por esa opción. Eso no le quita legitimidad, pero sí una búsqueda del encuentro para hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, a mí cuando me dicen oposición, yo no me siento reflejado, porque creo en la crítica propositiva y comprometida, creo en la autocrítica y considero que en el quehacer público, parte de los retos que tenemos todos es que nos surge tener más humildad, prudencia, sensibilidad, inclusión y sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y en esas perspectivas, estas clasificaciones son muy relativas. La otra afirmación que haces, don Jorge, es esto de las izquierdas. El presidente actual no es un hombre de izquierda. Ya les daré una opinión sobre él si me retan con mucho gusto, pero las izquierdas y las derechas son geometrías políticas del Museo de Arqueología del siglo pasado. Esos ya están completamente rebasados. Hoy lo que tenemos que hacer es vernos como mexicanos, reconocer que es más lo que une que lo que separa y que tenemos que buscar eso, el polvo, el sudor, las lágrimas, la sangre que hemos heredado de tantas personas para poder caminar, caminar y caminar. Por lo tanto, en política no debe ver uno a los demás como enemigos, en ocasiones como adversarios, pero necesitamos hacer alianzas, necesitamos construir un país que tiene tantas necesidades. Juan Carlos, en este sentido, ya yéndonos a tu labor hoy legislativa, los contrapesos, las decisiones que se están tomando en el país, las que se deben de tomar, ¿cómo estás viendo el escenario económico mundial? Y no solamente me refiero al tema económico, sino político, social. El COVID nos está señalando y nos está marcando muchas deficiencias en los sistemas en el mundo, como es el de la salud, por ejemplo, ni los países del primer mundo que le llamamos o más desarrollados tienen solventados los temas sociales, empezando por el de la salud, pero también el tema económico. Hoy es un tema internacional, no nada más de México. ¿Cómo estás viendo tú el tema macro, el tema en México? ¿Cómo estás viendo el presente y cómo estás viendo el futuro? ¿Y cuál es esa labor que te toca hacer desde el legislativo para tener equilibrios y generar rumbo? Tú marcaste algo que me encantó, que dices, soy una persona que me gusta planear. Si no hay rumbo, pues no hay para dónde ir, pues caminas cualquier, dicen que en el camino de los ciegos, perdón, cuando no tienes un punto a donde llegar, cualquier destino te lleva. ¿Qué está pasando? ¿Cómo actuar desde tu postura y cómo generar esos equilibrios? En cada puesto público que he tenido el honor de desempeñar, he venido acumulando algunos aprendizajes. Nadie tiene el conocimiento de los 360 grados de la realidad. La ventaja de venir del sector universitario es que estamos acostumbrados a que no hay ideas que nos asusten y uno debe estar abierto a todas las circunstancias y a todas las propuestas. Por ejemplo, después de ser gobernador, tuve el privilegio de estar en el Consejo de Ciencia y Tecnología, introdujimos el tema de la innovación, que es pensar en lo que nadie ha pensado. Y recuerdo lo que me decía una persona
precisamente en el norte del país. No hay crisis que resista la innovación. Y la innovación es la gran oportunidad, es salirse de la caja negra. Hoy que estamos en la era del hielo, necesitamos pensar en nuevos paradigmas, necesitamos saber que no todo lo que hacíamos anteriormente se va a poder repetir y que el mundo va a ser distinto. En el Senado construimos muchas cosas, tuve un equipo extraordinario, construimos algo que el día que gusten platicamos, fue una gran reforma educativa. Nuestro presidente no entiende que ahora le entregó a la mafia del poder a ciertas secciones del sindicato y vimos temas internacionales y temas de ciencia y otros aspectos. Y hoy, desde San Lázaro, se ven todos los temas. El país tiene 4 grandes crisis. La primera es la más profunda, de la que no hablamos, es la crisis del alma, de los valores y las instituciones. La segunda crisis es la crónica, que es la pobreza y la desigualdad y una economía que no redistribuye el ingreso. La tercera es la más preocupante, que es la violencia y la inseguridad. Y la cuarta es la que más irrita, que es la corrupción y la impunidad. Y así las cosas, vivimos en un mundo en donde tenemos que ir al encuentro de los demás, tenemos que aprender de otros espacios. Y algo que lamento mucho es que ve, ve la realidad con modelos viejos para construir nuevos escenarios y está viendo el mundo por el espejo retrovisor y no entiende nuestro presidente que el domicilio es un lugar de referencia, no de residencia. Y a partir de eso, pues necesitamos estar abiertos. Y hoy tenemos una economía cada vez más globalizada, tenemos que encontrar nuevos modelos, hablar de desarrollo económico, no crecimiento económico, y el desarrollo integral es el desarrollo humano sustentable, que es parte de un postulado de mi partido político, en el que tenemos como 2 alas de un avión que sirven para despegar y para aterrizar. Porque si no lo vemos de manera integral, entonces la parte social se convierte como en la ambulancia que va recogiendo las omisiones de la política económica. Hoy, regresando al comentario de la pregunta, pues no hay hoja de ruta, no hay un plan nacional de desarrollo con objetivos, metas, indicadores, estrategias. Y el presidente, lamento, desaprovechó la oportunidad, nos mandó un pasquín. Yo fui profesor de la materia de planeación. Lo que mandó no hubiera acreditado ni el examen de medio término del primer trimestre de la materia. Y luego la propia ley mandata que a los 6 meses, que vencieron el 13 de enero, se debieron de haber publicado los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales. No hay, no hay hoja de ruta. Entonces, lo estamos viendo en este momento en donde se nos juntaron y la pandemia es una gran oportunidad porque el tamaño de la crisis es el tamaño de la oportunidad que tenemos delante de nosotros y así tenemos que asumirlo. Y se nos juntaron la crisis de salud, la crisis de economía, la crisis de la inseguridad que ya venía desde tiempo atrás y una serie de consecuencias de crisis social que van a provocar entre 8 y 12 millones de pobres más. Esa es la gran tragedia que vamos a enfrentar y necesitamos nuevos modelos para atender la pobreza de capacidades, la pobreza patrimonial, la pobreza alimentaria. Este virus sepultó a lo que algunos llaman la cuarta transformación. Yo le llamo la cuarta trastornación. Ya está sepultada. Ya viene la quinta transformación o como se le quiera denominar, porque tenemos un presidente que sí es muy popular, pero que lamentablemente no escucha, está desconectado de la realidad, no convoca, no concilia, regaña todos los días y para todos nos dice honestidad y austeridad y estamos de acuerdo, pero él no es el único honesto y la austeridad la han llevado a grados extremos como el austericidio. Acabamos de ver cómo publicaron un acuerdo absurdo la semana pasada, reduciendo el gasto de operación de las instituciones en un 75%. Tenemos entonces frente a nosotros muchos retos y nos toca a todos contribuir.
Bueno, y ahí surge la siguiente pregunta. Nos hace el auditorio muchas preguntas en donde dice, Juan Carlos, yo no soy político, yo no soy de PAN, no soy de Morena, no soy de ninguno. Coincido contigo que gobernar no debe ser para un partido político y no hay izquierdas ni hay derechas. ¿Cómo le hago yo, ciudadano, para contribuir y que las cosas ocurran? Y otra pregunta muy puntual es, ¿se puede salvar este sexenio? Y no me refiero, y lo dice que nos escriben, no me refiero a salvar al presidente o a salvar a Morena. ¿Se puede salvar el sexenio? Que al término del sexenio no se diga, son o fueron 6 años perdidos en México. ¿Cómo hago yo, ciudadano, para contribuir, para ayudar? Porque pues yo soy el que la pago, ¿verdad? Yo no la hice, yo sí la pago. ¿Cómo hago para sumarme? ¿Cómo hago para contribuir? ¿Cómo hago para apoyar? ¿Cómo pongo mi primer granito de arena? Tenemos que salvar a México. Y esto va más allá de sexenios, de partidos y de ideologías. En San Lázaro, la vida es muy difícil. Hay 3 verbos que todos los días repaso. 1, mantener, que hay que conservar. 2, contener. La serie de ocurrencias inimaginables de cada semana que se sacan de la manga. Y tercero, cómo construir. A partir del diagnóstico que comparto, lo que necesitamos es trabajar de común acuerdo. Y para quien se considere que no es un político, le recomiendo la reflexión de que sí es político, porque somos ciudadanos. El actor estelar de la democracia no son los partidos, no son los gobiernos, es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. Y ser ciudadano es llevar tus sueños desde tu casa, el barrio, la colonia, la comunidad, el sindicato, la empresa, la cooperativa, la iglesia, todo el espacio social para poder construir. El valor fundamental de la política es el bien común, no el mal común ni el bien particular. Es llevar los mínimos de bien ser y de bienestar a todos los demás. Entonces, una persona que cumple como hijo, como miembro de familia, como ciudadano, como estudiante, obrero, campesino, político, está cumpliendo una función política sumamente importante. La Constitución del país nos señala que la democracia es un sistema de vida, no solamente un régimen político. Y tenemos que ver esto como la gran oportunidad. Por lo tanto, para quienes nos escuchen y crean un partido político, ingresen en él y transfórmenlo. Y quienes no crean un partido político, exijan a los partidos que tengan buenas plataformas y propuestas de gobierno, que tengan buenos candidatos y sobre todo que haya congruencia. Pascal señala que quien no vive como piensa acaba pensando como vive. Y hoy lo que necesitamos es congruencia. Necesitamos una forma de credibilidad. Los mexicanos no estamos dialogando. La naturaleza que nos rodea y el patrón que nos dio la vida, el Todopoderoso, nos dio 2 oídos y una boca, 2 ojos y una boca. A veces me dicen, ¿y por qué repites todo esto? Porque en política hablamos más de lo que estamos escuchando y necesitamos escuchar la fibra del corazón, y la parte más cercana y más sensible que tenemos es la actitud. Si nos despertamos con sensación de derrota, no vamos a salir adelante. Hoy la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. México lo llevamos en la piel. Es una gran herencia que tenemos que cuidar. Así como aquí en Guanajuato se inició el antecedente del Festival Cervantino con uno de los entremeses cervantinos, que es la guarda cuidadosa. Así llevamos. Es la guarda cuidadosa para caminar todos los días. Hay que salvar a México y nos toca a todos. Juan Carlos, pues el tiempo se nos acabó. Ojalá nos puedas aceptar una segunda o tercera o más invitaciones. Hay muchas preguntas, hay muchísimos comentarios. De verdad, escucharte pausado, tranquilo, nos genera esperanza, nos genera un rumbo también, posibilidades y un sinfín de ideas. Quisiera cerrar, tú sabes que mi pasión es el tema de infraestructura, el desarrollo económico, la promoción económica. He insistido mucho
con la relación que gracias a una persona que me metió también en este tema de servicio público, que me dio esa gran oportunidad. Sabes que aparte de admirarte y estimarte, estaré profundamente agradecido por haber confiado en mí y haberme permitido tomar las riendas de uno de los sueños y proyectos más importantes del Estado, y esa transición también ha marcado mi vida. Y he impulsado y he dicho que en este país, en tiempo de crisis, hay que invertir en infraestructura, hay que seguir invirtiendo en educación, hay que seguir invirtiendo en equipamiento social, hay que pensar de manera holística. Los problemas no se resuelven de manera aislada, hay que hacerlo holísticamente, y es lo que hemos impulsado en los estados y en donde nos permiten poner un granito de arena. Así es que no sé qué opines de esto. Y por último, aparte de tu opinión de esto, por último, ¿qué sigue para Juan Carlos Romero Hicks? ¿Qué sabemos lo que estás haciendo hoy y qué ve Juan Carlos Romero Hicks en su futuro inmediato y su futuro un poquito más largo? Cada día es una bendición y una maravillosa oportunidad para poder hacer cosas para México y para Guanajuato. Cuando uno piensa en lo que le toca a un gobierno, tiene tres cosas. Uno, garantizar legalidad y Estado de Derecho. Dos, proveer infraestructura. Y tres, otorgar servicios que de suyo la población no puede darse a sí misma de manera general. Educación, salud, vivienda, agua, servicios básicos, infraestructura. Es un tema que lamento mucho porque nuestro presidente no entiende. Y puso todo en una microreducción de 3 proyectos: financiera, técnica, social y productivamente inviables. El aeropuerto, el Tren Maya y la refinería. Pero no perdamos nuestro tiempo en cosas que no van a funcionar. ¿Qué pasa en el caso de la infraestructura? En Guanajuato, por fortuna, tenemos ya las mejores carreteras del país. Tenemos la mejor infraestructura hospitalaria, el mejor sistema de salud pública del país, y es una construcción de prácticamente los últimos 30 años. En el caso del puerto interior, es el puerto seco, es el centro logístico más importante de América Latina y de México. Y en eso lo empieza a diseñar el gobernador Medina con apoyos de Eduardo Sojo y de muchas personas, se fue recogiendo. Entonces tenemos ahí un parque industrial que tiene más de 1,000 hectáreas y ya son más de 80 empresas. Tenemos probablemente la aduana más moderna del país, el centro intermodal para las conexiones por tierra, por aire y por ferrocarril, y sobre todo una gran visión para poder hacer las cosas a futuro. De lo que más me llena a mí es que pudimos hacer algunas obras importantes de infraestructura. Ahí a un costado, la carretera de Silao a San Felipe, el centro expositor de Irapuato, el centro expositor también en León, plantas de tratamiento, en fin, la lista es bastante significativa. Y en el caso del puerto interior, estas condiciones están en el centro del país, a unos cuantos kilómetros el aeropuerto internacional, y en su momento, cuando estábamos concluyendo el mandato en el año 2006, por eso convocamos a personas como Jorge Acevedo Alavid para poder ser el director del proyecto. Le pedí a otras personas que también nos estuvieran apoyando, y entonces estas pequeñas cosas marcan la diferencia para poder tener mejores condiciones. ¿Qué sigue para mí? Lo inmediato es que vamos a buscar la reelección. Vamos a buscar la reelección. Soy orgullosamente representante de los capitalinos y los pobladores de San Felipe y de San Diego y de Ocampo. Y en esa sencillez y humildad que tienen como habitantes está su grandeza. Cuando vemos sus ojos, vemos el espejo del alma, vemos los sueños. El reto es convertir en cada persona para que la utopía se convierta en realidad. Juan Carlos, qué delicia haberte tenido esta mañana. De verdad, mil gracias. Gracias por darnos este espacio, por compartirnos ese pedazo del cielo que tienes a tus espaldas y esa naturaleza que la estábamos escuchando en la entrevista. De verdad, mil gracias por darte el tiempo para los guanajuatenses, para los mexicanos y quienes nos están viendo en otros lugares.
Personalmente, nuevamente, mil gracias por todo lo que confiaste y has hecho por mí y por todos los que has dejado huella a lo largo de tu camino. Esperemos tenerte próximamente también en otro espacio aquí con nosotros. México nos necesita, no tenemos derecho a fallar. Cada día hay que volver a empezar, hay que construir, hay que reconstruir, hay que trazar nuevas páginas. Esos son los retos. Caminar, caminar y caminar. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, y gracias a ustedes, gracias por su tiempo. Discúlpenme que ya me robé un poquito más del tiempo programado de siempre. Les recuerdo, levántense temprano, no anden de fodongos, no anden en calzones, no anden en pijamas. Es el ejemplo que le están dando a sus hijos. Es momento de construir desde donde estemos. Ojalá y se puedan seguir quedando en casa quienes puedan. Vamos a construir este país entre todos. Ya lo decía Juan Carlos y yo se los he dicho todas las mañanas. El civismo empieza en la casa, la democracia empieza en la casa y la participación empieza en la casa. Mamás, papás, inviten a sus hijos a tender la cama todos los días, a recoger la mesa. Es trabajo de todos y así tendremos un país mucho más fuerte. Vamos a salir adelante todos juntos porque este país que tenemos es el que vale la pena y es el que nos tiene como acogidos en su hogar. Gracias, Juan Carlos, y gracias a todos. Que tengan un muy bonito día. ¡Ánimo! Vamos a salir adelante. Gracias. Gracias.